Cordial saludo, mi nombre es Ángela Muñoz, estudiante de Contaduría Pública, cuarto semestre. Daré desarrollo al taller 3, análisis de regresión lineal simple. Tenemos los siguientes temas. Como primer tema tenemos el modelo de regresión lineal simple. Es un modelo, una técnica que nos permite generar un gráfico lineal entre dos variables, es decir, datos de X y datos de Y, variable X, variable Y, donde se acerca más a los datos al encontrar la pendiente y la intersección que definen la lineal y minimizar los errores de regresión. Su fórmula es variable independiente, la pendiente, variable pendiente, que es AX, y la intersección. Hay tres tipos de modelo de regresión: positivo, negativo y nulo. Como segundo tema está el análisis de regresión, que consiste en el análisis de los datos y hallazgos de A y el coeficiente de correlación lineal y B. Esta es su fórmula, donde también se indica que permite facilitar el valor futuro de una variable. Asimismo, se estudian dos variables, en este caso que es las variables dependientes y la variable independiente. ¿Para qué se utiliza la recta de regresión? Se utiliza para predecir el valor de una variable según la otra, es decir, dependiendo de X, depende la variable de Y, y es un punto donde pasa tanto la media de X como la media de Y según el centro de gravedad, y pues es la gráfica que mejor se ajusta a la nube de los puntos de la tabla de datos. Tenemos como de problemas de regresión utilizando Excel. Entonces se indica que pues tenemos los datos, que son los meses y los costos. Meses es la variable X y costos es la variable Y, la dependiente. Lo que vamos a hacer es dibujar el diagrama de dispersión con la línea de regresión lineal, y vamos a tomar los datos tanto de la variable dependiente como la variable independiente, tanto de X como y vamos a generar como tal la línea de tendencia. Vamos a utilizar lo que es la línea de tendencia lineal, y se indica que es la línea que mejor se ajusta, es decir, la línea que más se acerca a cero. Hay que tener en cuenta tanto el valor de la pendiente, es decir, menos, en este caso menos 8,123, y la independiente, que es 104,66, y que nos permite identificar cuál es la línea que mejor se adecua a los datos presentados y permite predecir el comportamiento de la pendiente y la independiente, ¿sí? Cuál aumenta, cuál disminuye, cuál es negativa y cuál es positiva. Asimismo, para dar la ecuación se reemplaza lo que es X por los puntos. Tenemos lo que es el análisis de residuos. Es como tal un modelo de la misma estimación, una gráfica de residuos contra los valores predichos. Tendrá el mismo aspecto de la figura A. Y pues lo que se busca es que la línea recta se ajuste lo mejor posible sobre los datos. Tenemos lo que es cómo interpretar o cómo calcular los coeficientes de determinación y correlación. En este caso vamos a empezar con correlación, que se indica que es una medida específica que cuantifica la intensidad de la relación lineal entre dos variables, en este caso X y Y, de un análisis de correlación. Se calcula el coeficiente de relación según la fórmula es esta. Vamos a hacer es tomar los valores, hay que determinar lo que es la media de X, la media de Y y los cuadrados de X y de Y, y los valores, los meses, es decir, en este caso son 12 meses, entonces se reemplazan los valores según la tabla de datos. Según la fórmula de Excel es menos 8,1231. Si reemplazamos tiene que ser como tal el coeficiente de correlación, tiene que estar entre lo que es menos 1, 0 y 1. En este caso el resultado es menos 0,0006, se aproxima a menos 0,001, es decir, a menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando está en menos, cuando el coeficiente de correlación es menos 1, indica haber una correlación negativa y una dependencia total entre ambas variables, lo que también es comúnmente llamada correlación inversa, que es cuando una de las variables aumenta y la otra disminuye, proporcionalmente de manera constante o relativa. Tenemos lo que es el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación, también conocida como coeficiente de R al cuadrado, es la medida que nos permite examinar como las diferencias entre una variable y otra. El resultado del coeficiente de determinación, en este caso, en este ejemplo, siguiendo el ejemplo de Excel, es 0,793. Si lo pasamos
a lo que es un porcentaje es un 79%. ¿Eso qué significa? Que la variable dependiente varía un 79% cuando cuando varía la variable independiente. ¿Cómo se calcula? Se utiliza la fórmula, esta es la fórmula, se toman los valores del gráfico, digamos en este caso hay que tener en cuenta lo que es B, que es eh, este valor, menos 8,x, como lo miramos acá, que es la pendiente, y se indica que r al cuadrado es 0,79, debe ser positivo porque se valida en porcentajes y tiene que ser igual acá según la gráfica. ¿Y para qué sirve el análisis de regresión múltiple? Como su nombre lo dice, regresión múltiple es la técnica estadística versátil para evaluar las relaciones entre una o dos o más variables. En este caso esta es la fórmula. Dependientes, es decir, las variables dependientes y el error aleatorio. Su desarrollo se presenta un poco más tedioso, pues tiene que desarrollar tres ecuaciones que se generan con el método de mínimos cuadrados. Entonces, este es el análisis de regresión, x1, x2, y esta es su fórmula. ¿En qué consisten las líneas de mejor ajuste o líneas de tendencia? Las líneas de mejor ajuste permiten saber cuál es la línea que mejor se ajusta a los datos y cuál es la que mejor se acerca a 1, es decir, r cuadrado, en este caso 0,79, 0,9474, pero dan los resultados de una regresión múltiple. Su desarrollo es un poco más tedioso que una regresión lineal simple. Vamos a utilizar el ejemplo de justificación del aborto en España utilizando los datos de la encuesta mundial de los valores del 2005. Vamos a primero que todo a identificar cuál es la variable independiente, es decir, en este caso se indica que es la confianza hacia Dios. Las variables dependientes es el nivel educativo, los ingresos, la edad y el número de hijos. ¿Cómo se interpretan? Estos valores se interpretan dependiendo que si lo que es cuando más se acerca a cero es más fuerte la relación. El signo indica que la dirección, es decir, cuando el signo es más, indica que aumentan los valores. Y si el signo es negativo, indica que disminuyen o descienden los valores. ¿Cuál es la diferencia entre regresión lineal simple y regresión lineal múltiple? La regresión lineal simple examina dos variables, es decir, x y y. En este caso, por ejemplo, lo que fue cuando tenemos meses y tenemos costos mensuales. Cuando esas dos variables están relacionadas, es posible predecir un valor de respuesta a partir de un valor predicto con una mayor exactitud que la asocia únicamente a las probabilidades. Se caracteriza por la relación de dos variables, usando dos variables en línea recta. Muchas relaciones de datos no siguen una línea recta, por lo que los estadísticos utilizan regresión no lineal y hacer predicciones sobre la respuesta a los valores o a la tabla de datos. La regresión múltiple se diferencia por tener dos o más variables explicativas con una relación lineal con la variable dependiente. La regresión se denomina regresión lineal múltiple. Se basan en el supuesto de que existe relación lineal entre las dependientes e independientes y pues el número de los predictores es grande antes de ajustar un modelo de regresión con todos los predictores. Muchas gracias.